de Sabaneta, Antioquia, aquí muy cerca de Medellín. Para mí es un gusto y es un placer poder estar con todos ustedes en esta mañana, poder compartir algo súper especial, algo que realmente ha ayudado a transformar mi vida y la vida de muchas personas, y es la lectura. Es poder todos los días tener este espacio a las 7:15, 7:20 de la mañana, donde nos podamos conectar. Puede que estés yendo al trabajo, puede que estés organizándote, puede que estés haciendo alguna actividad, y qué chévere que te puedas conectar para que puedas entablar conmigo o construir conmigo este espacio de crecer para volvernos imparables. Es un espacio que realmente decidimos crearlo por los comentarios de muchas personas que quieren emprender, personas que quieren tener una vida diferente, que quieren hacer algo diferente, pero de pronto no entienden por dónde iniciar, no entienden qué es lo que deben hacer o cómo hacer. Y básicamente lo primero que uno tiene que hacer para emprender o para hacer algo diferente es tomar una decisión, ¿verdad? Después de que tú tomas la decisión, pues es muy importante que tú empieces a construir desde la parte mental, desde la parte emocional, que empieces a crecer, que empieces a tener herramientas, que empieces a desarrollar habilidades para que puedas llegar a buen término y construir eso que tú tanto quieres, esa libertad, esa tranquilidad de poder saber que estás en un negocio, que lo estás desarrollando para ti y para tu familia, que estás construyendo para tus sueños, que estás trabajando para tus sueños. Y definitivamente la persona que quiera salir de la situación en la que está tiene que invertirle mucho a su mente. Recuerda que dice alguien que si tú le inviertes, sacas dinero de tus bolsillos para invertirle en tu mente llenará tus bolsillos. Entonces este espacio realmente es diseñado para eso. Lo vamos a iniciar esta mañana con un buen delicioso café. Este café es el que yo tomo, es espectacular, se llama café Delgada. Es un café delicioso que me da la energía, me ayuda pues con el tema mental, emocional. Y adicionalmente a eso, pues yo lo combino con mi Yasoti, que es un desintoxicante natural. Pues realmente iniciar con un buen cafecito, una buena lectura, pues es importante, porque eso pues nos ayuda realmente a entrar en un ambiente bien chévere, en un ambiente de confianza, en un ambiente de confort. Entonces lo vamos a hacer. Y bueno, ya entrando en materia, el libro que escogí para que iniciemos se llama El negocio del siglo XXI, de Robert Kiyosaki. Es un libro que yo te recomiendo, lo puedes comprar o lo puedes descargar en PDF. Yo te recomiendo que que lo compres, porque te va a permitir poder subrayar, te va a poder tener apuntes, notas, y eso realmente es importante. A mí básicamente me gusta mucho tener los libros físicos, porque me permiten, cuando tengo alguna consulta, cuando quiero algo específico, entonces yo simplemente cojo el libro, ya tengo los resaltadores en la mano, y eso me permite poder acceder más fácil a notas importantes. Entonces la recomendación es que ojalá lo tengas por escrito, lo tengas físico, y algo muy importante es que tú puedas abrir tu mente, puedas abrir tu corazón y puedas estar en disposición de poder aprovechar este espacio de lectura, de aprovechar esta información que estamos aportando, que vamos a aportar todos los días, porque definitivamente una de los secretos o del éxito cuando tú estás en un espacio de crecimiento es prestar atención, es estar ahí concentrado, analizando, revisando, y algo muy importante es que puedas poner en práctica lo que tú aprendes, ¿verdad? Porque de nada sirve que tú adquieras conocimiento, pero no lo apliques, que no lo pongas en práctica. Entonces vamos a iniciar con este negocio, vamos a irnos más o menos hasta, son las 7:19, nos vamos a ir hasta antecitos de las 8 de la mañana, y pues iniciemos con este libro. Como te digo, es El negocio del siglo XXI, de Robert Kiyosaki. De pronto, si en este momento te queda difícil conseguirlo, escríbeme al WhatsApp, ahí en el link de TikTok, en el link de Instagram o de Facebook, está mi número de WhatsApp. Escríbeme un mensajito y yo te lo envío
te lo envío digital, te lo envío virtualmente para que tú puedas también tenerlo y te puedas apalancar del libro también, ¿vale? Esta transmisión la estamos haciendo en directo en TikTok, en Facebook, en Instagram, para que todas las personas que nos siguen puedan aprovechar y puedan acceder a esta información. Entonces vamos a iniciar el negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki y vamos con la introducción. Dice Robert Kiyosaki en este libro, en su introducción, que la economía está destrozada y tu empleo corre peligro. Claro, si es que aún tienes uno y sabes que llevo años pregonando. Este pedacito simplemente es muy sencillo porque este libro Robert Kiyosaki lo escribió hace mucho tiempo y él de alguna otra forma cuando inició con su primer libro Padre Pobre, Padre Rico, él decía que la economía realmente estaba evolucionando de una forma muy rápida y que iba a llegar el momento en el cual muchos empleos se iban a perder gracias a la tecnología, gracias a los robots, gracias a una cantidad de cosas y hoy lo vemos y es verdad, ¿verdad? Tú ves, por ejemplo, en un parqueadero, antes tú ibas, una persona que te atendía, una persona que estaba ahí afuera, te entregaba el ticket, tú ingresabas, después para pagar había otra persona que te recibía el dinero, tú pagabas, la persona te entregaba el ticket y cuando salías había otra persona que te lo recibía. Hoy en día ya todo eso lo hace la tecnología, tú entras, hay una máquina, te entrega el ticket, tú vas, cuando vas a pagar hay una máquina donde tú le entregas el dinero, te entrega el ticket y a la salida simplemente devuelves el ticket a la máquina. Entonces imagínate, solamente en ese proceso mínimo, ahí van 3 personas que ya están reemplazadas. Entonces, ¿qué están haciendo estas personas? Posiblemente les tocó buscar otro tipo de cosas. Ahora, con el tema de la pandemia, pues nos dimos cuenta que muchas personas perdieron sus trabajos. Ya salimos de la pandemia, gracias a Dios, pero muchas personas quedaron con secuelas fuertes a nivel financiero de esta pandemia. ¿Por qué? Porque estaban digamos que dependiendo única y exclusivamente de un empleo y fueron personas que durante la pandemia realmente tuvieron muchos problemas y eso pues gracias a que no tenían de pronto la información correcta. Entonces, eso es importante. Sin embargo, dice Robert Kiyosaki, fue necesario que hubiera una crisis económica mundial para que la gente empezara a escuchar. No obstante, este libro no es sobre la razón por la que todo se fue al demonio, ni sobre cómo sucedió. Este libro es sobre por qué esta terrible noticia es, en realidad, buena, pero solo si sabes cómo aprovechar la situación. Fueron 2 personas las que me enseñaron sobre los negocios. La primera fue mi padre, un hombre con una sólida preparación académica que tuvo altos puestos como empleado del gobierno, y la otra fue el mejor amigo de mi padre, quien dejó la escuela antes de acabar la preparatoria y luego se convirtió en millonario por méritos propios. Mi verdadero padre tuvo problemas financieros durante toda su vida y cuando murió prácticamente no tenía nada que probara que la suya había sido una vida de arduo trabajo. Por otra parte, el mejor amigo de mi padre llegó a ser uno de los hombres más ricos de Hawái. Siempre consideré que estos hombres eran mi padre pobre y mi padre rico, respectivamente. A mi verdadero padre lo amé y lo admiré muchísimo. Asimismo, le juré que ayudaría a toda la gente que me fuera posible para evitar el sufrimiento, los fracasos y los tratos indignos que abundan en su propio camino. Está hablando de los empleados. A partir de que me fui de casa, tuve todo tipo de experiencias. Serví en el cuerpo de marina como piloto de un helicóptero en la guerra de Vietnam. Luego trabajé en Xerox. Ahí empecé como vendedor y 4 años después dejé el empleo con el título del mejor vendedor de la compañía. A continuación desarrollé varios negocios multimillonarios a nivel internacional para retirarme a los 47 años y entregarme a mi pasión: enseñar a otros a crear riqueza y tener la vida de sus sueños, en lugar de conformarse con la mediocridad y la sombría resignación. En 1997 escribí un libro sobre mis experiencias y con él debo haber tocado las fibras de al menos unos cuantos lectores porque Padre Rico, Padre Pobre llegó a la lista de los más vendidos del New York Times. Permaneció en ella más de 4 años y desde entonces ha sido descrito como el libro de negocios más vendido de todos los tiempos. A partir de ese momento comencé a publicar una serie completa de libros con la filosofía de Padre Rico, y aunque cada uno de ellos ha tenido un enfoque ligeramente distinto, todos describen el mismo mensaje del primero. Dicho mensaje también se encuentra en el corazón del libro que ahora sostienes en tus manos. Responsabilízate, escucha muy bien, responsabilízate de tus finanzas o acostúmbrate a recibir órdenes por el resto de tu vida. Sé el amo del dinero o conviértete en su esclavo. Es tu decisión. O sea, esta frase es poderosísima. Escuchémosla nuevamente.
Responsabilízate de tus finanzas o acostúmbrate a recibir órdenes por el resto de tu vida. Sé el amo del dinero o conviértete en su esclavo. Es tu decisión. Tuve la increíble suerte de que mis experiencias y mentores me enseñaron a generar riqueza genuina. Gracias a eso pude retirarme de la vida laboral por completo. Hasta ese momento trabajé para construir el futuro de mi familia, pero desde mi retiro solo he trabajado para ayudar a construir el suyo. Durante los últimos 10 años me he dedicado a buscar la manera más efectiva y práctica de ayudar a otros a transformar sus vidas en el siglo XXI. A través del aprendizaje de cómo construir riqueza genuina, en nuestros libros de Padre Rico, mis socios y yo hemos escrito acerca de muchos tipos de negocio e inversiones. Pero en todos estos años de intensa investigación, en algún momento encontré un modelo en particular de negocio que, en mi opinión, es uno de los más prometedores para que el mayor número posible de gente pueda asumir el control de su vida financiera, de su futuro y de su destino. Algo más, cuando digo riqueza genuina, no me refiero exclusivamente al dinero. Sí, el dinero es parte de ella, pero no lo es todo. Generar riqueza genuina tiene mucho más que ver con ser constructor que con lo construido. En este libro te mostraré por qué tienes que construir tu propio negocio y qué tipo de negocio debe ser. Pero no solo se trata de cambiar el tipo de negocio en el que ahora trabajas, sino de que sea un tipo de negocio que transforme también tu vida. Yo te puedo enseñar a encontrar lo que necesitas para desarrollar el negocio, perfecto para ti, pero para que este crezca tú también tienes que hacerlo. Bienvenido al negocio del siglo XXI. Que era lo que hablábamos al principio, es la importancia de crecer a nivel mental, a nivel emocional y que te permita poder realmente empezar a construir algo diferente, ¿vale? Bueno, primera parte, asume el control de tu futuro. ¿Por qué debes tener un negocio propio? O sea, eso realmente para la persona que es empleada, para una persona que de pronto haya querido emprender y que le dé susto, le dé miedo, tenga temor, pues aquí realmente es algo chévere. Las reglas cambiaron, dice el título del primero. Vivimos en tiempos difíciles. Los últimos años nos han traído un desfile constante de miedo y pánico que se refleja en los encabezados de los periódicos. En las salas de juntas y en las cocinas de todo Estados Unidos, la globalización, las importaciones, los decrementos, los remates, las hipotecas, las coberturas tipo swap, los esquemas Ponzi, los fiascos de Wall Street, las recesiones, una mala noticia tras otra mala noticia. En los primeros meses de 2009, los despidos en empresas estadounidenses alcanzaron la cifra de 250,000 al mes. O sea, 250,000 personas al mes que eran despedidas. Ahora que escribo esto, a finales del 2009, la tasa del desempleo es del 10.2% y sigue en aumento a sí mismo. Aquí quiero hacer un paréntesis y estaba leyendo en un libro que realmente en la vida todos son ciclos que cada cierto tiempo suelen pasar en la vida de las personas. Si tú te das cuenta aquí, Robert Kiyosaki está hablando del 2009, 2010, que fue una crisis muy fuerte a nivel mundial. Pero mira lo que pasa, en el 2020, con el tema de la pandemia, empezó otra crisis a nivel financiero, a nivel mundial, y que muchas personas también perdieron sus empleos. Entonces, esto nos lleva a una reflexión de que seguramente ya pues estamos saliendo de esa crisis, pero en los próximos años posiblemente ya podamos entrar a otra crisis, pero si ya nosotros tenemos la información correcta, podremos sobrellevarla mucho mejor, ¿verdad? Asimismo, la situación de las personas que lograron conservar su empleo, pero que vivieron disminuidas sus horas de trabajo y los honorarios pagados por las mismas, es aún peor. La estrepitosa caída en el empleo es una epidemia a la que muy pocos son inmunes, de los ejecutivos y managers de nivel medio a los empleados administrativos y los de escritorio, de los banqueros a los empleados de ventas al menudeo. Todo el mundo está en riesgo, incluso la industria de cuidado de la salud, que hasta hace poco era considerada una zona de empleos seguros, sufre recortes en su fuerza de trabajo y de manera significativa. Una encuesta realizada en el 2009 por el USA Today, 60% de los estadounidenses dijeron que consideraban que la situación económica actual representaba la mayor crisis de sus vidas. Eso fue en el 2009-2010.
Imagínate, o sea, acabamos de salir de la pandemia y mucha gente dice que esta ha sido la peor crisis financiera para muchas personas de toda su vida. Entonces, imagínate, realmente aquí lo que acaba de decir Robert Kiyosaki, que muchas personas tuvieron que regalarse literalmente por cualquier dinero, menos del mínimo, gente que tenía que pagar, antes trabajaban 8 horas diarias, ya solamente las podían contratar 4 horas. Realmente es una situación muy similar a la que acabamos de vivir hace poquito. En el verano del 2008, de pronto los portafolios para el retiro de mucha gente perdieron la mitad de su valor o incluso más. Los bienes raíces se desplomaron. Lo que la gente creía que eran activos sólidos y confiables se vaporizó. La seguridad laboral se fue para siempre. Una encuesta realizada en el 2009 por el USA Today arrojó que el 60% de los estadounidenses consideran que la situación económica actual representa la mayor crisis en su vida. Por supuesto, tú ya lo sabes, pero hay algo que quizás desconoces. Nada de esto es una noticia. Sí, claro, se necesitó de una crisis económica para que la gente comenzara a despertar ante el hecho de que su estilo de vida se encontraba en peligro, pero tus ingresos no se pusieron bajo riesgo de la noche a la mañana, siempre lo han estado. Escucha muy bien esto, los ingresos de un empleado o de una persona con un negocio tradicional no es que por la pandemia se haya puesto en peligro, eso siempre ha estado ahí, simplemente por la crisis se despegó, ¿cierto? La mayor parte de la población de los Estados Unidos ha vivido desde siempre al borde del precipicio, sobre la cuchilla que divide la solvencia y la ruina. Siempre ha confiado en que el siguiente cheque de nómina le sirva para cubrir los gastos de cada mes, aunque solo le deje un colchoncito muy pequeño de ahorros en efectivo y frecuentemente ni siquiera eso. Ese cheque sirve para que cambies tiempo por dinero. Oiga, esto es fuerte. Ese cheque te está sirviendo para cambiar tiempo por dinero y en una recesión se convierte en la fuente de ingreso menos confiable que existe. ¿Por qué? Porque cuando el número de gente empleada comienza a caer, hay menos ingresos disponibles en circulación con el que se puede pagar el tiempo que destina a un empleo. Te lo dije, no quisiera salir con el típico te lo dije, pero te lo dije. Lo he repetido durante años. Ya no existen los empleos seguros. En Estados Unidos corporativo del siglo XXI es un dinosaurio que tiembla porque está al borde de la extinción y la única manera de que puedas tener un futuro seguro es que asumas el control del mismo. Aquí te presento lo que escribí en el 2001 en un libro titulado La Escuela de Negocios para la gente a la que le gusta ayudar a otros. Es otro libro buenísimo de Robert Kiyosaki. En mi opinión, los Estados Unidos y muchas otras naciones occidentales sufrirán un desastre económico que se avecina y que será ocasionado porque el sistema educativo ha fallado y no ha podido ofrecerles a los estudiantes un programa de educación financiera realista de manera adecuada. Ese mismo año, en una entrevista para el Nightingale Conant, dije, si crees que los fondos mutualistas van a estar ahí para ti, si quieres apostarle tu vida a los altibajos del mercado de valores, entonces estarás apostando tu jubilación misma. ¿Qué sucede si el mercado de valores sube y luego vuelve a caer cuando tengas 85 años? No tendrás control. No estoy diciendo que los fondos mutualistas sean malos, solo digo que no son seguros y que no son la decisión más sabia, que yo no apostaría a mi futuro financiero con ellos. Hoy en día, con los temas de los fondos de pensión, pues realmente hay muchas personas, ya se sabe, por ejemplo en mi país, en Colombia, los fondos de pensiones hay muchos que están en quiebra y se dice que en un futuro no muy lejano, muchas personas que tengan su pensión en fondos privados posiblemente puedan quedarse en la calle, puedan quedarse sin nada, porque hoy en día realmente no hay una sostenibilidad de las personas que están aportando a pensión sobre las que se están pensionando. Imagínate lo que va a pasar en 5, 10, 20, 30 años. Así que realmente es un momento de pensar el tema. Nunca antes en la historia del mundo tanta gente había apostado su retiro en el mercado de valores. Es una locura. ¿Tú crees que Seguridad Social estará ahí para cuidarte? Entonces seguramente también crees en el conejo de Pascua. Y en una entrevista que dije en marzo del 2005 dije, la mayor fortaleza de un activo de papel es su liquidez, pero eso es también su mayor debilidad. Todos sabemos que habrá otra caída del mercado y que nos va a volver a afectar. ¿Por qué habrías de adquirir este tipo de activos? ¿Y qué fue lo que sucedió?
que hubo otro colapso del mercado y mucha gente volvió a resultar afectada. ¿Por qué? Porque no pudimos cambiar nuestros hábitos ni nuestra forma de pensar. En 1971, la economía estadounidense dejó de regirse por el patrón oro. Y por cierto, esto sucedió sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, lo más importante es que pasó. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permitió imprimir más y más y más dinero. Todo el que quisimos, sin que estuviera sustentado por ningún valor real o sólido. Esta desviación de la realidad nos abrió la puerta al auge económico más grande de la historia. Durante los siguientes 3,5 décadas, la clase media norteamericana experimentó una suerte de explosión. Mientras el dólar se devaluaba y el valor en libros de los bienes raíces y otros activos se inflaba, la gente común se fue volviendo millonaria. De repente hubo crédito disponible para cualquier persona en cualquier momento y lugar, y las tarjetas de crédito comenzaron a aparecer como hongos tras lluvias primaverales. Para pagar esas tarjetas de crédito, los estadounidenses utilizaron sus casas como pagares, refinanciando y pidiendo prestado y refinanciando, prestando y refinanciando. ¿Por qué? Después de todo, el valor de los bienes raíces siempre sube, ¿verdad? Pues no. Para el 2007 ya le habíamos inyectado a este globo financiero todo el aire caliente que podía soportar y la fantasía se desplomó hasta golpear el suelo de nuevo. Pero no solamente colapsaron Lehman Brothers y Bear Stearns, millones de personas perdieron sus planes 401k para el retiro, sus pensiones y sus empleos. Ustedes de pronto recordarán los que son los que son muy jóvenes, seguramente no, pero en el 2009 la crisis, la burbuja financiera que se creó en Estados Unidos y que afectó a muchas personas a nivel mundial fue una cosa fuerte. El número de personas que viven oficialmente por debajo de la línea de pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también va en ascenso. En la década de los 50, cuando General Motors era la empresa más poderosa de los Estados Unidos, la empresa tomó una declaración del presidente de General Motors y la convirtió en una frase publicitaria que duró décadas. Mientras General Motors avance, también lo hará el país. Pues bien, amigos, tal vez yo no sea una buena frase porque en el 2009 General Motors cayó en bancarrota y ese mismo verano el estado de California comenzó a pagar sus deudas con pagares en lugar de efectivo. Justamente ahora están disminuyendo el porcentaje de estadounidenses que son dueños de su propia casa, los remates hipotecarios están en la alza y el número de familias de clase media a la baja, las cuentas de ahorro, si acaso existen, son cada vez más pobres y el endeudamiento familiar es cada vez mayor. El número de personas que viven oficialmente por debajo de la línea de pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también va en ascenso, o sea, supuestamente los retirados. La cantidad de gente que quiebra se ha disparado hasta el cielo. Además, muchos estadounidenses no tienen suficiente dinero para retirarse ni de broma. Y esto no solamente es de Estados Unidos, esto es a nivel mundial realmente. Eso es en países como Colombia, en países de Latinoamérica, de Centroamérica, en países inclusive de Europa, pues esto realmente es fuerte, fuerte. Es un nuevo siglo. Siendo niños, mis padres me enseñaron la misma fórmula del éxito que seguramente te dieron a ti. Ve a la escuela, estudia con ahínco y obtén buenas calificaciones para que puedas conseguir un empleo seguro, bien pagado y con prestaciones. Y entonces tu empleo se hará cargo de ti. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Estudie para que cuando usted estudie, más adelante sea alguien en la vida. Y realmente hoy entendemos que ser estudiante o ser profesional ni siquiera es garantía de ser exitoso, ¿verdad? Sin embargo, la anterior es una noción de la era industrial y nosotros ya no estamos en ella. Tu empleo no se hará a cargo de ti, el gobierno tampoco se hará cargo de ti, nadie lo hará. Es un nuevo siglo y las reglas definitivamente ya cambiaron. Mis padres creían en la seguridad de tener un empleo, en las pensiones de las empresas, en seguridad social, pero todas esas son ideas desgastadas y obsoletas, remanentes de una época que ya se fue. Eh, de una época que ya se fue. En la actualidad, la seguridad de tener un empleo es solo una broma y la mera noción de tener un trabajo de por vida en una sola compañía, pues ya no hay riesgo. Ideal que con tanto orgullo defendió IBM en sus buenos tiempos, es tan anacrónica como una máquina de escribir.
Muchas personas que creyeron que sus planes de retiro 401k estaban a salvo porque los respaldaban acciones de Blue Chip y fondos mutualistas. Así que, ¿qué podría salir mal? Pero luego resultó que todo salió mal. La razón por la que estos conceptos, que alguna vez fueron como vacas sagradas, ya no pueden seguir dando leche, es porque ahora todos son obsoletos. Las pensiones, la seguridad de un empleo y la certeza de una jubilación, repito, son ideas perpetuadas de la era industrial, pero los siglos han pasado y vivimos la era de la información y necesitamos acciones y pensamientos congruentes con ese tiempo. Por suerte, la gente ya comenzó a escuchar y aprender. Eso lo dijo hace 10 años. Y mira que hoy, en el 2022, todavía las personas son renuentes al cambio y hay personas que gracias a la pandemia ya entendieron que la forma de generar ingresos era diferente y están abiertas a escuchar y aprender. Es una lástima que se necesite el sufrimiento y dificultades para entender las lecciones. Pero bueno, al menos ya estamos aprendiendo. Cada vez que atravesamos por una crisis importante, como la caída de las .com, la crisis económica por el 9/11, post 9/11, el pánico financiero del 2008 o la recesión del 2009, más gente comprende que las antiguas redes de protección ya no podrán sostenerlos. El mito corporativo terminó. Si pasaste años subiendo por la escalera de una empresa, ¿alguna vez te detuviste a contemplar el panorama? ¿Cuál panorama? Me preguntas. El trasero de la persona que está al frente de ti. Eso es lo que tienes al frente. Si quieres seguir viendo eso por el resto de tu vida, entonces tal vez este libro no sea para ti. Pero si estás harto de mirar el trasero de alguien más, entonces continúa leyendo. O sea que si tú hoy en día estás cansado de ser empleado, estás cansado de tener unas finanzas graves y estás dispuesto a hacer algo adicional, pues es importante que te conectes a este espacio todos los días. Que no te vuelvan a engañar. En este preciso momento, el desempleo continúa creciendo. Para cuando termines de leer estas palabras, quién sabe, la situación podría haber cambiado, no te engañes. Cuando el valor del empleo y los bienes raíces vuelvan a girar y el crédito se afloje de nuevo, como inevitablemente sucederá, que es lo que está pasando hoy en día, no vuelvas a ceder ante la sensación de falsa seguridad que los metió a ti y al resto del mundo en este desastre financiero desde el principio. En el verano del 2008 los precios de la gasolina subieron hasta $4 por galón. Las ventas de camionetas se desplomaron como piedra y de repente todo el mundo andaba en un automóvil pequeño o híbrido. Pero piensa en lo que sucedió después para el 2009. Los precios ya habían bajado a $2 y ahí, Dios mío, la gente volvió a comprar camionetas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De verdad creemos que los precios van a permanecer así de convenientes? ¿Que bajaron para siempre y que por tanto es bastante lógico comprar autos que consumen gasolina a lo loco? ¿En serio podemos ser tan ciegos? Estoy tratando de ser amable, pero la palabra que usaría es estúpidos. Por desgracia, la respuesta es sí. No solo nos engañan una vez, permitimos que lo hagan una tras otra. Desde niños seguramente escuchamos, leímos o nos contaron la fábula de la hormiga y la cigarra. Sin embargo, la mayoría se aferra a vivir con la visión de la cigarra. No permitas que los encabezados te distraigan. Siempre hay algún rumor idiota que trata de captar tu atención para que no te ocupes del serio asunto de construir tu vida. Es solo ruido. Sin importar si se trata de terrorismo, recesión o el escándalo electoral más reciente, en realidad no tiene nada que ver con lo que necesitarías estar haciendo hoy para construir tu futuro. En la Gran Depresión mucha gente logró crear fortunas, asimismo en los tiempos de los mayores auges como el de los bienes raíces en la década de los 80. Millones y millones de personas se negaron a hacerse cargo de su futuro. Gente que ignoró todo lo que voy a compartir contigo en este libro y terminó teniendo fuertes dificultades económicas o en bancarrota. Y de hecho, la mayoría continúa en la misma situación. Pero el problema no es la economía, sino tú. ¿Estás molesto por la corrupción en el ámbito corporativo? ¿Estás enojado con Wall Street y los grandes bancos por permitir que sucediera esta crisis? ¿Con el gobierno por no hacer lo necesario por hacer demasiado o por equivocarse tanto y no hacer lo correcto? ¿Estás molesto contigo mismo por no asumir el control desde antes? La vida es difícil, pero ¿qué piensas hacer al respecto? Quejarte y despotricar no asegura tu futuro. Tampoco te servirá culpar a Wall Street, a los grandes banqueros, al Estados Unidos corporativo ni al gobierno. Si deseas un futuro sólido, necesitarás crearlo.
La única forma de que asumas el control de tu futuro es haciéndote cargo de tu fuente de ingresos. Necesitas tener tu propio negocio. ¿Cómo la ven hasta acá? Realmente, pues este libro habla de cosas a veces fuertes para nosotros para poderlas recibir, sobre todo cuando no tenemos la educación correcta, ¿verdad? Entonces es importante que podamos entonces entender. El capítulo 2, el hilo de la plata. El hilo de plata. El 13 de julio del 2009, la revista Time presentó un reportaje en la página 2 llamado 10 preguntas para Robert Kiyosaki. Una de las preguntas que me hicieron fue, ¿existe la posibilidad de crear compañías nuevas en medio de esta turbulencia económica? ¿Bromeas? Fue lo primero que pensé, pero mi respuesta fue la siguiente. Este es el mejor momento. El verdadero empresario surge en los malos tiempos. A los empresarios no les importa si el mercado sube o baja. Los empresarios crean mejores productos y procesos, así que cada vez que alguien dice, oh, las oportunidades son menos ahora, es porque se trata de un perdedor. Ya escuchaste una enorme cantidad de malas noticias sobre la economía. ¿Estás listo para las buenas? Bien, pues las malas noticias son también las buenas. Te diré lo mismo que la revista Time. Una recesión es el mejor momento para comenzar tu propio negocio. Cuando la economía se desacelera, el espíritu empresarial se aviva como una estufa de leña bien provista en una fría noche de invierno. Pregunta, ¿qué tienen en común los imperios de Microsoft y Disney, además de que ambos son exitosos negocios multimillonarios que se han convertido en marcas reconocidas en todo el mundo? La respuesta, que ambos iniciaron durante una recesión. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque ahorita leía un artículo que ahorita en la pandemia, escúchame bien, en la pandemia muchas personas se convirtieron en millonarios gracias a que aprovecharon la crisis como una oportunidad para hacer mucho dinero. Entonces, pregúntate en qué situación estás tú, cómo te cogió la pandemia, cómo pasaste la pandemia y cómo quedaste después de pandemia. De hecho, más de la mitad de las empresas que conforman el promedio industrial del Dow Jones empezaron a funcionar en una recesión. ¿Por qué? Es sencillo. Mira, lee la respuesta. En tiempos de incertidumbre económica, la gente se vuelve creativa. Las personas salen de su zona de confort y toman la iniciativa para salir adelante. Es parte del antiguo y sano espíritu empresarial estadounidense en su máxima expresión. Cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí. Los más valientes. Para empezar, el mercado para nuevas oportunidades madura en los tiempos de desafío económico. Hace 5 años, cuando el valor de los bienes raíces se fue hacia el cielo y había crédito disponible para todos lados, en realidad no había gente hambrienta. Todo el mundo tenía la barriga llena, se sentía seguro y solo estaba en búsqueda de ingresos alternativos. A los empleados no les preocupaba la estabilidad financiera de sus empleadores ni si continuaría habiendo un cheque de nómina en su futuro. Pero ahora que los recortes son a gran escala y todo el mundo está preocupado por lo que vendrá, hay millones de personas reevaluando su situación financiera con mucha seriedad y que se dan cuenta de que si quieren tener un futuro seguro en el que puedan confiar, necesitan elaborar y echar a andar el plan B. Aquí ya empezamos a hablar de tener un plan B. Hoy en día la gente está más ansiosa que nunca por ganar algo de dinero extra. Hoy en día, mira, este libro parece que lo hubiera escrito Robert Kiyosaki en este momento, en esta época. Y debido a lo mismo, está más receptiva y dispuesta a abrir su mente a nuevas posibilidades. De hecho, la situación ya era así desde antes de la catástrofe económica. El interés por controlar nuestro futuro económico comenzó a surgir en los 80 y se exacerbó particularmente a principios del nuevo siglo. Esto es lo que declaró la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 2007, en un reporte intitulado World Entrepreneurship and Opportunity in Century America. Millones de estadounidenses están practicando actividades empresariales a través de pequeños negocios propios. Ahora bien, aunque yo no soy economista ni conozco a uno, sí conozco a uno, Paul Sam Pilcher. Es un economista de Estados Unidos impresionante. Tiene un libro que se llama Los Nuevos Profesionales, te lo recomiendo. Paul es un joven genio, fue el vicepresidente más joven en la historia de Citibank y luego abandonó el ámbito bancario para dedicarse a hacer millones a través de sus negocios personales. Ha tenido algunos bestsellers en la lista del New York Times.
Uno de ellos, como te decía, es los nuevos profesionales. Predijo la crisis de ahorros y préstamos y fue asesor económico en 2 administraciones presidenciales. Definitivamente es alguien a quien vale la pena escuchar. Paul habla de un cambio de 180 grados en los valores culturales inherente a la naturaleza de cómo se elige una carrera. Ahora que la estructura convencional empresa-empleado está cediendo el camino a la tendencia empresarial. La sabiduría tradicional de la segunda mitad del siglo XX nos sugería asistir a la escuela, recibir una buena educación y terminar trabajando para una empresa grande. La idea de tener tu propio negocio se consideraba riesgosa, admirable tal vez, pero riesgosa y hasta un poco disparatada. En la actualidad, las cosas son exactamente al revés. Paul está en lo correcto. El reporte que mencionó anteriormente en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos también hace referencia a una encuesta de Gallup en la que se descubrió que el 61% de los estadounidenses asegura que preferiría ser su propio jefe ahora. Otra encuesta de la empresa de Zipper de Fresno arrojó que el 72% de los adultos estadounidenses preferiría trabajar para sí mismos que para alguien más, y que 67% piensa de manera regular o constante en dejar su empleo. Hoy en día, yo que estoy trabajando ahorita en la industria del network marketing, realmente de todos los días hablamos con personas y esa es como la necesidad de las personas, ya no trabajar para nadie, están buscando nuevas opciones de mejorar sus finanzas. Realmente esto que dice aquí Robert Kiyosaki es impresionante. Pero no solamente se trata de ganarse la vida, sino de la calidad de la forma en la que vivimos. La gente está empezando a darse cuenta que desea mayor control sobre su existencia. Las personas quieren estar más conectadas a sus familias, estar a cargo de la distribución de su tiempo, trabajar desde casa, definir sus destinos. En el estudio realizado por The Zipler, 84% de los encuestados dijo que trabajaría con más ahínco si fuera propietario de su propio negocio. ¿Cuál es la razón principal que tenían para desear trabajar para sí mismos? Para sentir más pasión por mi vida laboral. Lo que sucede es que el mito del siglo XX sobre la seguridad del empleo y la promesa de que el camino hacia una vida larga, feliz y plena radica en trabajar para alguien más se está desmoronando ante nuestros ojos. La mitología del empleo. Estamos tan adoctrinados por nuestras circunstancias que creemos que el empleo es algo natural. Sin embargo, lejos de ser históricamente normal, todo el concepto de ser empleado es en realidad un fenómeno bastante creciente. En la era agraria, la mayoría de la gente se desempeñaba como empresaria. Así es, casi todos estos eran granjeros que trabajaban en tierras del rey, pero sin ser sus empleados. Ellos no recibían cheques de nómina del monarca. De hecho, sucedía lo contrario. El granjero le tenía que pagar al rey un impuesto por el derecho a usar su tierra. Esos granjeros en realidad se ganaban la vida como empresarios con negocios pequeños. Eran carniceros, panaderos y fabricantes de velas que iban heredando su oficio a través del linaje de la familia. En la actualidad aún quedan pruebas de aquella práctica, ya que algunas personas conservan en su apellido en inglés el oficio de sus familias. Smith para el herrero del pueblo, Baker para los propietarios de panaderías, Farmer porque el negocio de la familia era la agricultura, Taylor que viene de la profesión de sastre, Cooper, antiguo término utilizado en inglés para referirse a quienes se dedicaban a la fabricación de barriles. No fue sino hasta la era industrial que se comenzó a necesitar y a exigir otro tipo de producto: empleados. Como respuesta, el gobierno asumió la tarea de educar de forma masiva y adoptó el sistema prusiano, sistema que hasta la fecha sigue siendo modelo para la mayoría de las escuelas occidentales del mundo. El mismo sistema educativo que tenemos hoy era el mismo sistema que teníamos hace 50, 60 años. O sea, no ha evolucionado realmente. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino la idea de jubilarse a los 65 años? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? Te responderé. De Otto von Bismarck. Este fue el creador de la jubilación. El presidente de Prusia en 1889, en realidad, el plan de Bismarck sugería la edad de 70 años, no 65 años. Pero eso ya no importa mucho. Prometerles a sus adultos mayores una pensión garantizada cuando cumplan 65 años no fue un riesgo económico demasiado grande para el gobierno de Bismarck. Estamos hablando de 1889, ¿verdad? En aquel tiempo la expectativa de vida del prusiano promedio era de 45 años. En la actualidad hay tanta gente que llega a vivir hasta 80 o 90 años que esa misma promesa muy bien podría llevar a la quiebra del gobierno federal en la próxima generación.
¿Por qué crees que normalmente cada periodo presidencial siempre van aumentando la edad de jubilación? Llega el momento en que vamos a llegar a 70, 75 años. Si investigas la filosofía detrás de la educación prusiana, encontrarás que su propósito era producir soldados y empleados, gente que siguiera órdenes e hiciera todo lo que se le dijera. El sistema prusiano busca la producción masiva y de empleados. En las décadas de los 60 y los 70, en los Estados Unidos, compañías como IBM establecieron en la época de los 70 de los 60 y los 70, en los Estados Unidos, compañías como IBM establecieron el concepto de empleo para toda una vida, como el patrón de oro de la seguridad laboral. Sin embargo, el empleo en IBM llegó a su punto más alto en 1985 y a partir de entonces, todo el concepto de una carrera sólida y confiable en una empresa comenzó a decaer. Y sigue haciéndolo hasta la fecha, mientras General Motors avanza, también lo hará el país. Y aquí estamos, medio siglo después, y las cosas no están nada saliendo bien. A General Motors, por ejemplo, llegó una crisis fuerte. ¿Eso significa que Estados Unidos está destinado al fracaso? No, significa que el mito de la seguridad corporativa y el plan de los 40 años ya se acabó. Realmente, hasta aquí, hasta este momento, pues realmente yo te voy a confesar, hace mucho rato yo había leído este libro. Y seguramente en su momento cuando lo leí, pues, bueno, recibí una información. Valencia Steven, ¿cómo se llama? El libro se llama El negocio del siglo XXI, Esteban, El negocio del siglo XXI. Y pues mira, lo que hoy nos dice este libro, a la época de hoy, 22 en el 2022, pues realmente es como si estuviéramos viviendo la misma situación de cuando él escribió el libro. Y te lo decía ahorita, y es por los ciclos que ocurren a nivel mundial en la economía. A nivel personal también ocurren ciclos, la naturaleza tiene sus ciclos, otoño, invierno, verano, primavera, o sea, todo es una serie de ciclos. Así que yo te invito a que puedas estar todos los días a las 7:15, 7:20 de la mañana para que sigamos leyendo este libro. Es súper encarretador, es un libro que tiene una información muy importante, que nos hace aterrizar, que nos lleva a entender realmente que hoy en día un empleo no es la mejor solución. Hoy en día tenemos que buscar diferentes alternativas y en este libro Robert Kiyosaki nos va a dar herramientas para poder empezar a construir un mejor futuro. Así que pues te felicito por estar esta mañana, te felicito por estar aquí conectado. Mañana vamos a estar nuevamente conectados a través de las redes sociales para ir más allá con este libro y poder empezar a identificar realmente cómo podemos empezar a hacer cambios en nuestra vida. De mi parte, un abrazo gigante, 1000 bendiciones, que tengas hoy un día exitoso, tengas un día bendecido, que sea un día espectacular, que sea un día en el cual te lluevan bendiciones, con la mejor actitud, la mejor energía, con toda la visión de que hoy va a ser un día grande. Un abrazo, chao, chao, bendiciones.